y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Cierra un segundito sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo vine a escuchar tu palabra. La razón, el motivo por el que estoy yo aquí en esta mañana, el día de hoy, es para atender tu palabra. Señor, quiero recibir tu consejo. Que tu Espíritu Santo sea aliento, fortaleza y vida a mi corazón. Que llenes nuestros corazones de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción, como lo hemos venido ya durante algunos fines de semana observando, fue la iglesia de la cual se espera que todas las iglesias terminen teniendo una conducta o un comportamiento similar. Es la iglesia modelo, la iglesia estándar, la iglesia primitiva, la primera iglesia, la cual representa esa iglesia pura, sin mácula. Siempre escuché a algunos predicadores decir: volvamos a la senda antigua. Pues esa iglesia es la senda antigua. Esa es la iglesia primaria, es la iglesia tal vez la más bonita, porque es la iglesia naciente, reluciente, que el Señor Jesucristo estableció a través de sus discípulos. Y esta iglesia en particular tiene una serie de características que las hemos tratado de ver en Cuadrangular. Me pueden verlo por Facebook o por YouTube. Y es la forma como Dios ha venido diseñando la iglesia. Pero cuando ustedes ven el pasar del tiempo, vemos que cada día la iglesia se separa más del modelo que Dios espera. Que cada día somos más diferentes a lo que Dios espera que nosotros seamos. Muchas iglesias quieren parecerse a alguna mega iglesia. Muchas iglesias quieren parecerse a otras iglesias que pueden tener ubicadas o una doctrina o un pastor que puede predicar la palabra de una forma especial, y muchas iglesias parece que quisieran parecerse a otras iglesias. Muchas iglesias, entiendo que es por motivos de, ¿cómo se llama?, de acústica, empezaron a pintar las iglesias de negro. Yo no sé por qué, pero ahora usted va a iglesias donde las iglesias son negras, y usted ve el altar y todo el altar es negro, techos, paredes, pisos, todo es negro. ¿Y por qué? Porque alguna iglesia empezó a hacerlo y a otra les pareció muy bonito y empezó a hacerlo, y de ahí para adelante. ¿Dónde entraron las luces a la iglesia? Pues alguna iglesia le metió luces para que se viera bonita la alabanza, la oración, y todo el mundo empezó a meterle luces a las iglesias. Y cosa tras cosa hemos tratado de ver cómo tratamos de imitar la conducta de otras iglesias porque nos parece muy bonito. Alguna vez
estuvimos en una iglesia en Toluico, Beña. Estábamos en un congreso, en un campamento de líderes, y nos invitaron a una iglesia muy bonita, muy bonita. Y lo que más me gustaba de esa iglesia, sin pensarlo, lo hemos empezado nosotros a adquirir, sin necesidad de estarlo forjando. Cada persona que servía en esa iglesia estaba como uniformada y se veían tan elegantes, vestidos de blanco. Y las mujeres se ponían unas cositas en el cuello o en la cintura, y eso era como servidoras y servidores, los de la alabanza, y todos se veían tan bonitos, que yo recuerdo que yo un día dije, si algún día, eso fue en el 2008, si algún día Dios me deja tener una iglesia, a mí me gustaría ponerle uniformes muy bonitos a los sugieres. Pero estoy tratando de imitar una conducta que yo vi en otra iglesia. Cuando muchas personas van a otras iglesias o se las pasan de iglesia en iglesia, pues se la pasan menospreciando su templo donde rinde adoración. Y si en otras tienen unas pantallas hermosísimas de proyección, pues van a llegar donde el pastor, ¿por qué no se compra una pantalla? Pastor, ¿por qué no le ponemos pisos de esta forma? ¿Por qué no pintamos de esta forma? ¿Por qué no cambiamos ese atril por uno de cristal con luces que brille y se vea más bonito? ¿Cuántas personas no quisieran cambiar la iglesia que tienen porque han visto una iglesia modelo en otro lugar? ¿Cuántas personas tienen una práctica, disciplina de estar en las iglesias que permanecen abiertas las 24 horas? Iglesias que viven 24 horas del día abiertas, y cuando usted entra ve gente orando y ve gente orando, y las 24 horas todos los servicios son orando. Y a veces viene, pastor, ¿por qué no me presta las llaves de la iglesia? Y yo abro la iglesia de lunes a viernes y yo se la mantengo abierta para que todo el mundo venga a Dios. Porque lo vio ¿dónde? En otra iglesia. Y a veces queremos hacer discípulos como los hacen en otras iglesias, con el modelo de otra iglesia, con el sistema de otra iglesia o con la forma de hacerlo de otra iglesia. Que en tal iglesia ayunan frutas, abstención de sal, y hacen ayuno de frutas, que es abstenerse de todo alimento de sal, y solo comen como los canarios, peras, manzanas, papayas. Y en otras iglesias ayunan televisión. Y vamos a poner a los niños en ayuno. Y uno dice, gloria a Dios. Entonces vamos a poner en ayuno de televisión y de celular. Y uno escucha unas cosas, y a veces la gente que se la pasa por allá, iglesia en iglesia, vienen y le comentan a uno, pastor, ¿y por qué no tal cosa? Pastor, ¿y por qué tal cosa? Porque queremos imitar a otras iglesias. Allá hacíamos unos campamentos o unos encuentros, que eso era el machete, eso hacíamos esto, hacíamos. Pastor, ¿por qué no hacemos uno? Porque siempre queremos imitar otras iglesias. Pero muy pocas personas han venido a decirme, pastor, a mí me gustaría que la iglesia de nosotros fuera como la iglesia primitiva, de la cual Jesucristo está esperando que realmente nos parezca. No importa la luz, desde el color de la pared, no importa si los micrófonos son Shure inalámbricos, o si el pastor lo tiene aquí pegado en la oreja con una cintica, o lo tiene pegado a la solapa. Es lo de menos, mi querido hermano. Es lo de menos. Nosotros tenemos 2 cabinas de sonido, yo creo que se escucha perfecto. Podríamos tener unas más costosas, más caras, con mayor definición, más nítidas en sonido. Pero no, mi hermano. Nosotros tenemos que parecernos. Es a la Biblia, a la iglesia que estaba aquí en el libro de los Hechos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El paso del tiempo ha hecho que las iglesias se parezcan cada día menos a las iglesias primitivas. Es que ya hay iglesias que es tanto el escándalo que hacen dentro de las iglesias que ya ni siquiera cabrían dentro, ni parecían
a ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento. Este es el modelo el cual Dios está esperando que nos parezcamos a Él. Así como no hay iglesia perfecta, dense cuenta que sí la hubo. Esta era la iglesia perfecta. La iglesia que está en Hechos capítulo 2, el modelo ideal, un día existió. Un día existió la iglesia perfecta. Billy Graham contaba una historia muy bonita y él decía que se encontró una hermana que llevaba muchos meses sin ir a la congregación. Y Billy Graham le dio mucha alegría de verla y la saludó. La hermana, ¿cómo está? Bien. Y le digo, Pastor Billy Graham, le digo, ¿por qué no ha vuelto? Le dijo Billy Graham. Y ella dijo, Pastor, porque yo me fui para una iglesia perfecta. Y Billy Graham dijo, ¿de verdad? Y llegó y le dijo, allá cantan bonito, oran bonito, predican bonito, todos se saludan, dile, esa es la iglesia perfecta. Y Billy Graham le dijo, hermana, no vuelva por allá, usted va a arruinar esa iglesia. Todas las iglesias tienen un pero. Corinto tenía un pero, Éfeso tenía un pero, Colosas tenía un pero, Esmirna tenía un pero, la Odisea tenía un pero, la iglesia de Roma tenía un pero. Todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían un pero esta iglesia es perfecta. ¿Qué empezó a arruinar la iglesia? Porque si la iglesia era perfecta, se empezó a arruinar. Dice la palabra que es uno de los versículos más delicados, es el versículo 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, ¿dónde empezó a dañarse la iglesia? Dicen que todos vendían sus propiedades, algunos tenían unas casas, otros tenían unas fincas, tenían algunas tierras y lo hacían de una forma desprendida, vendían lo que tenían y traían la plata a la iglesia y repartían a todos los que estaban según la necesidad. Eso significaba que a los que les faltaba mucho, pues se les daba más. Pero a los que tenían buenas cosas, ¿para qué darles? Solamente se les daban según la necesidad de cada uno. Y hasta acá uno dice, uy, no, pero grave, porque imagínense aquí cuántos tenemos casas. Y todos diríamos, bueno, todos tenemos una propiedad, tenemos una casita acá, un carrito acá, una finquita acá, un apartamentico acá. Cada uno tiene. Si el modelo bíblico se hubiera seguido aplicando, dense en cuenta cuántas personas vendrían a la iglesia. Es que una persona con casa no vendría al culto porque le daría miedo que le tocara venderla. Y cuando todo parecía perfecto, porque dígame si no es el mayor gesto de amor, que una persona pueda desprenderse de lo suyo para suplir las necesidades de los demás. Es que ¿quién lo hace? Nadie lo hace. Pero allá pasaba eso. Allá vendían sus propiedades y sus bienes. Y amorosamente, viendo la necesidad de la iglesia, la llevaban a los pies de los apóstoles y ellos repartían. Y eso funcionó por algún tiempo. Y de repente dos personajes de la Biblia, Ananías y Zafira, hay una Zafira que es la Chevrolet, una camioneta 7 pasajeros, es Zafira. Y Ananías y Zafira fueron y vendieron lo que tenían, porque como que se había puesto de moda vender las cosas, entonces ellos fueron y la vendieron. Y digamos la vendieron en 100 millones de pesos. Y todos vendían y traían los 100 millones de pesos. Un ejemplo. Pero ellos dijeron, no, pero esos 100 millones de pesos, eso es mucho. Eso démosle 60. Que igual con 60 logramos repartir para todos los pobres que hay en la iglesia. Entonces, un gesto que parecía amoroso se convirtió en un gesto
¿cómo se llama? Codicioso. Se empezó a convertir en algo de que no era transparente ni honesto, sino que la gente empezó a sentir peso por vender sus cosas y lástima por darlo todo a la iglesia. De tal manera que cuando fue Ananías a llevar solo una parte, quién sabe si fue el Espíritu Santo que le reveló a Pedro o si fue algún chismoso que supo lo que había pasado. No sabemos cómo, pero Pedro sabía en cuánto habían vendido la propiedad y cuánto habían traído. Y cuando Pedro se dio cuenta, confrontó a Ananías. Igual, la plata era de Ananías. Pero mintió. Después de que él miente, dice la palabra que cayó muerto. Y que al caer muerto lo sacaron. Y luego llegó la esposa. Y Pedro le preguntó, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le fue con los vendidos a la propiedad? Y se unieron estos dos mentirosos cuando estaban viendo con el Ananías. Y dijo, no, eso lo vendimos solo en 60. Y el apóstol Pedro la reprendió y esa mujer cayó muerta junto con su marido. Cayó muerta, la sacaron de la iglesia. Y a partir de esa historia, esto dejó de pasar. No hay una evidencia en el Nuevo Testamento donde esto haya vuelto a pasar. La codicia de dos, un matrimonio, hizo que empezara a dañarse uno de los modelos bíblicos. Y aquí más de uno dice, amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen aquí casitos? Imagínense donde esto se hubiera seguido aplicando. A partir de Ananías y Zafira, esto dejó de suceder. Ustedes no vuelven a escuchar en ninguna parte de la Biblia que las personas vendían sus propiedades y las llevaban a la iglesia para suplir. A través de lo que sucedió con Ananías y Zafira, no volvió a pasar. Porque se estaba exponiendo la vida de los que vendían la casa, porque estaban sintiendo que estaban dando demasiado, porque de alguna forma nuestro corazón, como quiera que sea, alcanza a ser codicioso. Dese cuenta que cuando usted da la ofrenda se mete la mano al bolsillo y empieza, yo no sé cómo hace, pero empieza con el tacto de decir, usted es de 5,000. Y va a la señora la ofrenda y dice, usted es de 2,000. Y de repente empiezan con las monedas y empieza por el tamaño, la enemiga es la más grande, la 500 más chiquita, y ya saben que el tejo plateado es de 200. ¿Cómo hacen si no tienen los ojos en el bolsillo? No sé. Pero allá meten en la más pequeña. Y usted es libre de dar lo que quiera, porque nadie lo obliga. Y ellos se sintieron casi obligados a dar y por eso mintieron. Y a partir de ese momento dejó de venderse las propiedades y los bienes para llevarlos a la iglesia. Por eso cuando usted escuche que por ahí un pastor que le está diciendo a la gente que venda sus propiedades y sus casas para llevarlos, ustedes han escuchado esas historias de gente que se ha quedado sin casas, están aplicando un modelo que dejó de pasar después de Ananías y Zafira. Ustedes lo han escuchado. Y dense cuenta que todo venía muy bonito y todo venía muy especial hasta que esto sucedió. Dice la palabra del Señor en el versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren lo bonito y lo especial que es este versículo. Muchos de ustedes se levantaron esta mañana que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién? El Señor. Porque el Señor es el que pone el querer como el hacer. Eso no vaya usted a pensar que es que usted no estaba, mejor dicho, que no tenía nada para hacer. Y como no tengo nada para hacer, entonces yo no voy para la iglesia. Sáquese eso de la cabeza. Sáquese de la cabeza que fue que su vecina, que es una intensa canzona, fue y lo recogió
para traerlo a la iglesia. Eso no es cierto. Dejen de estar pensando que es que después de la iglesia usted se va a ir por allá a comprarle los zapatos que usted le prometió a su mujer. Sáquese esas cosas de la cabeza. El que añade a la iglesia es el Señor. El que pone ese sentimiento en su corazón de tener que congregarse no es usted. Porque su corazón dice piscina. Porque su corazón dice centro comercial. Porque su corazón dice pereza hasta las 11 de la mañana revolcándose en las cobijas. Porque su corazón dice, ay, yo toda la semana trabajando, yo que me voy a poner con la iglesia el fin de semana. Eso es lo que dice su corazón. Porque si de su corazón fuera, usted ni se congregaría. Si de su corazón fuera, usted estaría en una cancha jugando baloncesto, como lo hacen todas las personas. Pero es el Señor el que pone en el corazón de las personas que se puedan congregar e ir a un lugar. El que usted esté aquí sentado es la gracia especial de Dios sobre su vida. Es el despertar del Espíritu Santo en su corazón que le inquieta. Seamos honestos. Cuando usted no ha venido a la iglesia, ¿se ha sentido mal? ¿Cierto? Diga ahora esos que dejan de venir como 3 veces. Si a veces uno no viene un fin de semana y uno se siente, cuando uno cambia la iglesia por cualquier partidito de fútbol, por cualquier bicicletica, por cualquier plancito ahí barato, ¿usted no le duele? Cuando usted cambia la iglesia por cualquier pendejada, se produce un dolor desde adentro. Si uno dice, no, yo me iré para la iglesia. Hacer esta bobada, yo me iré para la iglesia. Ese sentimiento lo pone el Señor. Si usted tiene ese sentimiento, usted tiene el mismo sentimiento de Israel. Cuando la casa de Israel estaba abandonada, ellos lloraban porque veían los muros derribados, la casa de Dios abandonada. Y cuando ellos veían la casa de Dios abandonada, sentían un dolor tan profundo que lo primero que ellos hacían cuando se los permitían era levantar nuevamente el lugar de adoración. El lugar de adoración en la casa de Dios. Allá en el cielo, ángeles, arcángeles y querubines rinden gloria, honra y honor. Y un día nosotros vamos a estar con esos ángeles, arcángeles y querubines adorándole por la eternidad. Cuando nos encontremos con nuestro Salvador. Pero mientras tanto, ¿dónde? ¿Qué momento más glorioso será ver un querubín? Ver un querubín no tiene que ser un espectáculo. Ver un arcángel, no, eso tiene que ser un espectáculo. Tan solo ver un ángel, lo más que hemos podido ver es a Cupido. Lo más. Pero ¿cómo será un ángel en resplandor? Y verlo, ¿cómo era? Impresionante. Y un día nosotros vamos a estar rindiendo gloria, honra y alabanza al que vive eternamente y para siempre. Y nos vamos a unir con esas voces, a adorarle allá en el cielo por la eternidad. Pero mientras tanto, la iglesia. Por la eternidad en el cielo. Pero los domingos, en la iglesia. Dios determinó buscar un lugar donde cada uno pudiera congregarse. Y todos podemos decir que tenemos un lugar donde congregarnos, una iglesia. Siempre he dado el mismo consejo. Busque una iglesia que esté cerca a su casa. Evítele a sus muchachos de estar cogiendo bus, le van a coger pereza a la iglesia. A veces trasteamos a nuestros muchachos 2 horas en un bus. A veces llegamos 2 horas de camino en un bus. Cuando algunas personas de la iglesia me dicen, pastor, yo vivo en Engativá, pastor, yo vivo en Suacha,
Pastor, yo vivo en Castilla. Yo les he dicho, busquen una congregación que esté cerca a su casa. Me da miedo que le cojan pereza a la iglesia. Y por más que les he dicho, aquí están sentados escuchando la palabra. Les voy a decir algo, mis hermanos. Dios ha escogido un lugar para que usted rinda adoración al eterno Dios que vive por los siglos. Hay un propósito especial en la iglesia de que nosotros podamos entender por qué estamos acá. Cuando usted va a una biblioteca, ¿qué va? Hay un propósito. Usted en una biblioteca va a leer. Cuando usted va a Nemesio, Camacho, en Campina, a ver a Millonarios y a Santa Fe, hay un propósito por el cual usted va a un estadio. Y si usted va a una cancha de fútbol, a una cancha de tenis, a una cancha de baloncesto, ¿a qué va? Hay un propósito por el cual usted va a esos lugares. Venir a la casa de Dios también tiene un propósito. El propósito no es que usted no esté haciendo nada. El propósito no es que usted esté desocupado, que no tenía nada más que hacer o que lo trajeron obligado. En eso no hay propósito. El propósito de venir a la casa del Señor es el siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo 4, 13. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Póngale que habla lo siguiente. Ya no demoro en ir, ¿sí? Por favor, ocúpese, o sea, oficio, tarea, deber o disciplina. Ocúpate ¿en qué? En la lectura. Hay muchas personas que son hábiles con los números. Y hay otras personas que son hábiles con las letras. Los que son hábiles con las letras generalmente escogen una pedagogía o escogen derecho. La mayoría de personas que estudiaron derecho es porque les son esquivas las matemáticas. Pero a los que les gustan las matemáticas, pues se ocupan en carreras, en ingenierías, o economía, o contaduría. Pero escuchen lo siguiente. ¿Usted se imagina un pastor que no le gusta la lectura? Eso es como un león que no le gusta la carne. ¿Usted se imagina un pastor que no le gusta la lectura? ¿Y quiere que le diga algo? Hay cristianos que no les gusta leer. Y eso no tiene que ver específicamente con la Biblia. No es que los pusieron a leer en el bachillerato y nunca terminaron un libro. Es que no les gusta leer. Hay personas que no es que le tengan bronca o fobia a la Biblia. Es que no les gusta leer. Pero miren lo que dice la Escritura. Entre tanto que yo voy, ocúpate. Como un oficio, una tarea. Voluntad de ser. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. No sé, realmente desde acá uno no puede ver cuánto le dedica usted tiempo a la palabra, pero usted tiene que gastarle tiempo a la palabra. ¿Cómo es que un cristiano no lee la Biblia? ¿Cómo es que un cristiano no escudriña la Escritura? ¿Cómo es posible que, como decía el pastor Juan Centeno, dice, habiendo tantas Biblias en Colombia debería ser un delito no leerlas? ¿Cómo es que habiendo una Biblia en cada casa y las personas no busquen un tiempo para leer la Escritura y para leer la palabra? ¿Cómo es posible que pase un día? ¿Cómo es posible que pasen 2 días? ¿Cómo es posible que pasen 3 días? ¿Cómo es posible que pasen 4 días? Y en algunos casos 5. Y en algunos mucho peor, que solo vienen a leer la Biblia ¿dónde? En la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate. Haga de cuenta un muchacho por ahí parado en la terraza sin hacer nada, mirando las palomas, y la gente, y uno que le dice: hermano, ocúpese en algo. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo: ocúpese. Desocúpese más bien de tantas cosas inútiles que estamos haciendo y empecemos a gastarle tiempo, espacio, ocupación. ¿A qué? A la lectura. ¿A la lectura de qué?
cromos, veas, semana, el horóscopo. ¿La lectura de qué? La lectura de la palabra del Señor. Propóngase, todo el mundo se propone conseguir trabajo en el 2023, todo el mundo tiene propósitos, pero muy poquitas personas, no mentiras, casi todos se proponen leer la Biblia y no llegan sin Génesis 8. Pero ¿cuántas personas se proponen leer toda la Biblia y no se van a sus trabajos o no se acuestan sin leer alguna porción o algún pasaje de la Biblia? Esta semana me leí unos tan bonitos en Segunda de Samuel, lindísimos. Algún día les voy a predicar uno de esos de Samuel, lindísimos. Pero esos devocionales son para mí, porque es lo que el Señor me dice a mí, en el secreto, en la habitación. Mi hermana me decía, estuvimos esta semana por allá en un lado, me decía, hagamos devocionales por la noche, y que aquí yo los hago por la mañana, y me gusta hacerlos solo. Busque tiempo, por favor. ¿Para qué? Para la lectura, para la exhortación y qué, y la enseñanza. Luego dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren la última parte del versículo. Este lo explicamos, así que yo no lo voy a explicar hoy. Pero dice que sean idóneos para enseñar. Significa que usted debe tener una habilidad especial para poder enseñar la escritura. Y yo sé que la escritura es compleja de explicar. Si a veces uno mismo no la entiende, ¿cómo era explicarla? Y explicar algo que uno no entiende es grave. Pero miren lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos que buscar la forma de enseñarle la palabra. Si a usted le está dando cuidar niños, busque la palabra para poderle enseñar a esos niños la bendita palabra de Dios. Si a usted le dejaron cuidando un anciano, una anciana, por ahí es su trabajo, cuidando un viejito, una viejita, por ahí en el norte, busque las herramientas, el tiempo y el espacio para poder enseñar. Dice la palabra, no se preparen tanto que en ese momento el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen y deben decir. Pero es necesario que cada persona sea idónea para enseñar. ¿Y qué es idónea? Que se le entienda. ¿Usted alguna vez ha tenido un profesor que no le entiende nada? Ladrilludos. Uy, yo tuve uno de jurisprudencia cuando estaba en la universidad. Y ese señor duraba hablando 2 horas y yo no le entendía. Uy, y yo decía, señor, hay que estudiar hablando en griego, en romano, en hebreo. Yo no le entendía. Y yo no miraba, yo me concentraba, yo decía, venga, hermano, pero usted tiene un problema. Y yo lo escuchaba, yo no le entendí nada. Me pasé todo el semestre en blanco sin entenderle nada. Y cuando ese señor decía, voy a hacer preguntas, yo decía, uy, trágame de tierra, yo no entendía nada. Pero después, cuando fueron el primer examen, el 90% de los alumnos perdían sus quiz o perdían sus exámenes. Miren lo siguiente, que sean ¿qué? Idóneos. Hay gente que enseña y no son idóneos. Y le echan la culpa a los niños que son brutos. ¿Es o no es? Hay profesores que no saben enseñar y cargan la culpa sobre el niño. Y los que no saben enseñar son ellos. Pero hay otros profesores, que uno les entendía todo. Yo me acuerdo que el profesor al que yo más le entendía era de trigonometría. Por eso será que juego tanto 3 bandas y billar también. Oiga, ese profesor de trigonometría, yo le entendí todo. Y le cogí amor a la trigonometría en bachillerato, porque ese señor era ¿qué? Idóneo para enseñar. Tenemos que pedirle, el que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar.
que nosotros podamos explicarle la palabra a nuestros jefes, que le podamos explicar la palabra a nuestros compañeros de trabajo, así tengan más estudio que nosotros, que con palabras sencillas y simples el Evangelio logre sentarse en el corazón de las personas, porque a veces uno se prepara. Mire, había un hombre en el Nuevo Testamento que se llamaba Apolos, y Apolos era un hombre letrado, estudiado, una persona muy ávida, porque había sido levantado en Alejandría y era un hombre muy intelectual. Pero él no comprendía y no entendía sino hasta el bautismo de Juan. Ananías, perdón. ¿Cómo se llamaban los ayudantes de Juan? Los ayudantes de Pablo. Priscila y Aquila le enseñaron la palabra a Apolos. Y dice la palabra que Apolos entendió de Jesucristo porque Aquila y Priscila, dos artesanos, le enseñaron la palabra a un hombre muy ilustre. Y ese hombre ilustre comprendió de Jesucristo por la sencillez de palabra de Aquila y de Priscila. El apóstol Pablo un día estuvo delante de un juez, de un rey, y ese rey le dijo a Pablo: por poco me persuades. Quiere decir que con toda la forma que el apóstol Pablo tenía para comunicar el mensaje, no pudo ni siquiera convencer a ese hombre. Pero Dios debe darnos a nosotros sabiduría para poder transmitir la palabra de Dios. Todos somos responsables de la palabra de Dios. Algunos cargan por el pastor, que es que el pastor es el que tiene que predicar. No, señores. Si usted está aquí sentado y usted entendió el mensaje de salvación, usted tiene que entregar ese mensaje. Usted no se puede quedar con ese mensaje en su corazón. Ese mensaje tiene que trasladárselo a sus hijos, a sus nietos, a sus suegros, a sus suegras, a sus cuñados, a sus familiares. Pero la palabra de Dios tiene que continuar y usted no se puede callar. Pero a veces no sabemos cómo decirlo. A veces no sabemos cómo decirlo. A veces no sabemos cómo hablar. Pero parte del fundamento general de por qué venimos a una iglesia es aprender. Esa es una de las razones de por qué nosotros venimos a una iglesia, y es aprender. Que podamos pedirle al Señor sabiduría. El jueves, ¿dónde está mi hermana Consuelo? El jueves predicó mi hermana Consuelo. No he escuchado el mensaje. Esta tarde lo escucho, hermana. Yo siempre los escucho, pero yo no he escuchado el del jueves. Pero generalmente tratamos de escoger personas idóneas que se les entienda, que puedan predicar y se les entienda, y que puedan compartir la palabra del Señor. Así que una de las razones primarias por las que usted viene a la iglesia es para aprender. ¿Aprender qué? La bendita palabra del Señor. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 16, nos habla de otra característica especial de la iglesia. Efesios 5, 18, perdón. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino. Que Dios, mi hermano, me dijo: ¿vamos a que me puedo emborrachar con aguardiente? No, él no dice eso. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero luego dice el 19, por favor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Uno de los fundamentos de por qué usted se congrega es el siguiente. 5:19. Escuche lo siguiente. Llega usted por cosas del Transmilenio, el alimentador, no es por culpa suya que haya llegado tarde, sino siempre la culpa es del alimentador. Entonces llega usted tarde a su trabajo. Y de repente usted llega
bien tarde, el supervisor cogido de los pelos, mirando el reloj, oiga, y usted llega cantando canciones de Marcos Witt. Y el jefe le pregunta, oiga, ¿usted por qué llegó tarde? Y usted piensa, Jehová es mi roca fuerte, Jehová es mi fortaleza, Jehová. Está usted en el Nemesio Camacho el Campín y estaba jugando Millonarios contra Santa Fe y a usted se le dio por meterse a las barras bravas. ¿Cuáles son más peligrosas? Unos dicen que las de Santa Fe, otros dicen que las de Millonarios. Y le da usted por meterse justo en toda la mitad de la barra brava de Millonarios. Y usted allá mientras todos le echan la madre al árbitro y a los jugadores, usted empieza a cantar canciones de Marcos Witt. Está usted en una biblioteca y todo el mundo, y usted coge, alabada a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles. ¿Se dan cuenta que hay un lugar para cada cosa? Esa es la iglesia de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa es la casa de Dios. La casa del Señor es el lugar donde usted puede decir, Dios lo bendiga, ¿cómo está? La casa del Señor es el lugar donde usted puede decir, oiga hermana, ¿cómo le ha ido? Yo he estado orando por usted. Tal vez no sea su trabajo, ni una biblioteca, ni el estadio, pero la casa de Dios es el lugar donde usted puede hablar en salmos, en himnos, en cánticos espirituales. Es donde usted puede compartir sus experiencias con sus hermanos. Aquí lo van a entender. De pronto el gerente de su empresa no lo va a entender. Pero de pronto si usted se acerca a uno de sus hermanos y le cuenta la situación por la que está pasando, sus hermanos lo pueden entender. Si usted va delante del gerente y le dice, el hijo mío anda de contestón, la hija mía no llegó anoche a dormir, al gerente le va a decir, a mí qué me importa, haga más bien su trabajo y no viene. Pero si usted llega a la iglesia y busca al pastor y le dice, pastor, necesito ayuda, me está pasando esto y me está pasando aquello, lo más probable es que su pastor lo atienda. ¿Dice cada día esto? Bueno. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Usted ha escuchado que a alguien se le escape una grosería en la iglesia? Mucho no. Sí, he visto cristianos que se machucan y sí dicen una grosería, los he escuchado. Pues no los juzgo porque el dolor es diferente en cada uno. ¿Sí? Pero hay unos que se machucan y eso dicen unas palabrotas como de 18 consonantes. Yo allá no me meto. Pero en una iglesia es raro ir a decir groserías. Porque en la iglesia todo es, Dios lo bendiga, Juanita. ¿Cómo está? Y sus hijos. Porque es el lugar. Hay otros lugares donde usted se va con todas sus extravagancias y todo su carácter y se ríen de las viejitas y se burlan del hermano como tocó y se burlan de los zapatos de la patichueca hay lugares así, pero no la casa del Señor. La casa del Señor tiene un oficio, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas de ese versículo. Uno, en verdad. ¿Por qué está esa palabra ahí? Si él estaba buscando que le adoren en espíritu y en verdad, es porque hay unos adoradores que son falsos. Cuando hay dos ministros compitiendo por quién lo hace mejor, eso es un adorador falso. El que toca
El que interpreta o canta porque le tocó. Porque allá está en el listado a quien le toca y me toca este domingo. Y llega aquí arrastrando los pies, coge la guitarra, el piano y toca de mala gana porque le tocó. No. Eso no es un adorador. Eso es un falso adorador. Si llega y está tocando fulano de tal, y como no le toca a él, no, pues él no llega a la adoración. Él solo llega es cuando le toca. Eso no es un adorador. Y así como hay adoradores de verdad, hay adoradores de mentiras. Y dice en aquel tiempo, dirá, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en su nombre hicimos milagros. Probablemente habrá otro, ay Señor, pero yo cantaba las canciones más bonitas que los demás. Y el Señor le va a decir lo mismo que a los otros, apartad de mí, hipócritas. Yo nunca los conocí. Y el Señor está buscando adoradores de verdad. Pero no son adoradores los que cantan muy bonito. Porque si no, yo ya iría perdiendo. Yo canto muy feo. Yo no tendría canto. Porque Dios no está buscando un tenor o un soprano. Dios está buscando corazones que adoren de verdad. Hay una viejita que no sabe cantar, que no sabe mucho de la pandereta, que no sabe mucho, pero cada vez que puede bendice el nombre de Dios en el bus. Y cada vez que le pagan o cada vez que tiene 3 moneditas en su bolsillo dice, Señor, gracias, está adorando a Dios. Y cada vez que le da una gripita se acuerda del Señor y ora pidiéndole a Dios que haga la obra. Está adorando. Y su corazón ferviente vive buscando al Señor. Y el Señor está buscando pastores. Pastores hay muchos. El Señor está buscando profetas. Profetas hay muchos. El Señor está buscando apóstoles. Apóstoles hay muchos. ¿Qué está buscando el Señor? Adoradores que le adoren. Y en verdad. Y el culto empieza a las 9. ¿Y saben por qué empieza a las 9? Porque ahora una hermana ora de 9 a 9:10 e intercede por todas las necesidades de la iglesia. Si usted tiene, ¿cómo va a saber usted? Y antes dice, no, o sea, el que dijo no es porque llega tarde. Y a las 9:10 arranca la alabanza y la adoración. Y yo entiendo que son músicos que a veces no nos comprenden, tocan canciones que no nos sabemos. Y tenemos que señalarlos, porque a veces ponen unas canciones que no nos sabemos, pero mandamos a arreglar el videoclip. Y ahora ponemos las canciones y la letra es aquí, para que el que esté ahí sentado por lo menos tararíe, ojalá haya traído las gafas, y hacemos la letra grande, y ya por lo menos viéndola ya sabe por lo menos qué está cantando. Porque antes nos ponían música nueva y sin diapositivas, la gente estaba loca. Ahora miren lo siguiente. Y empiezan a las 9:10 la adoración. Y hay hermanos que son 3 de adoración y 3 de alabanza. Y hay hermanos que ya no llegan ni a la adoración ni a la alabanza. Y hay unos todavía más económicos que ya no llegan ni a la ofrenda. Y ellos ven que están recogiendo las bolsitas, y cuando terminan de recoger las bolsitas, llegan. Esos son los hermanos económicos, que yo los llamo económicos. Queridos hermanos, el culto empieza a las 9. No estamos buscando, así como yo me llamo, gente que cante bonito. Estamos buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Estamos buscando personas que se derritan en la presencia del Señor y que lo busquen con un corazón contrito y humillado. Allá andaba el fariseo, yo me sé la ley. Y el fariseo decía, yo hago todo bien. Y allá estaba el publicano en la parte de atrás diciendo, ten misericordia de mí que soy pecador. Y dice la palabra que Dios oyó mala oración de ese publicano. Así que Dios está también buscando
encontrando corazones que digan, uy, anoche me fumé un porro. Dios también está buscando esos corazones. Ay, Señor, yo para el 24, 31 me pegué una jartera. Dios también está buscando esos corazones. Porque el Espíritu Santo lo va a convencer de lo contrario. Lo va a convencer de lo contrario. Eso es lo feo de venir a la iglesia. Que el Espíritu Santo no está con nuestros caprichos y voluntades. Al contrario, el Espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el Espíritu. Y de pronto más de uno está que renuncia a ese trabajo porque ya lo tienen canoso y ya las caras le están saliendo verdes y ya dice, uy, Dios mío. Y de pronto llegue a adorar a Dios. Y Dios en la adoración le pueda estar dando una respuesta. Había una mujer que no tenía hijos y un día fue al templo y de rodillas le dijo, porque había un señor que tenía 2 mujeres. Yo no sé cómo hacían para tener 2 mujeres, si una friega, ¿cómo eran 2? Pero él tenía 2. Y teniendo 2 mujeres, una tuvo muchos hijos y la otra no podía tener hijos. Y la que tenía muchos hijos le estorbaba y le fregaba la vida a la otra, todos los días. Y la otra lloraba en su corazón profundamente. Y fue al templo. Y estando en el templo, oró y le dijo a Dios, si tú me das un hijito, yo te lo consagraré. Y se fue para su casa. Dios le concedió ese milagro. ¿Y saben quién era ese milagro? Samuel, el profeta Samuel. ¿Usted sabe dónde? ¿Recuerdan a Juan el Bautista y a Zacarías? ¿Dónde fue el milagro? En el templo. Y quedó enmudecido. ¿Y dónde fue el milagro? En el templo. Por eso la casa de Dios es un lugar de adoración. La casa del Señor es un lugar de adoración. Modifique su disciplina, modifique su tiempo y su horario. Haga un esfuerzo por llegar a la alabanza y la adoración y pasar un tiempito con el Señor. Para pasar un tiempo. Y muchas veces, también se lo digo, no todas las veces tiene que ser en la iglesia. A veces cierre la puerta de su habitación y postrado en la presencia del Señor, adore. Porque el que lo está viendo en secreto, lo va a recompensar en público. Y tal vez no busque estar dentro del grupo de alabanza y de adoración para ser visto por la gente. Porque habían unos fariseos que cuando iban a dar ofrenda hacían sonar los tambores, los címbalos, y allá viene el hermano Sebastián con su semejante diezmo, y todo, uy, qué diezmo tan grande, y todo le sonaba burbuja, que porque él iba a diezmar uno grande. ¿Y saben cómo lo llamaba el Señor? No lo llamaba amplio y misericordioso con la casa de Dios. ¿Saben cómo lo llamaba? Hipócrita. Y habían otros que ayunaban y llegaban con los cachetes chupados, pálidos, mostrándole a todo el mundo que tenían hambre. ¿Y esa hambre era fruto de qué? De un ayuno prolongado. Pero ustedes cuando ayunen, lávense en la cara y no muestren lo que están haciendo. Que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y no todas las veces tiene que estar usted aquí en la iglesia orando. A veces el Señor a usted lo está esperando por la mañana. A muchos el Señor nos está esperando en la madrugada. A muchos de nosotros el Señor nos está esperando en la noche. No importa usted cuándo busque al Señor, pero búsquelo mientras pueda ser hallado. Mientras Él esté presente, busque al Señor y adórelo.
¿Y cómo adora usted al Señor? Con gratitud. Mírase al piso, por favor. Mírase al piso. ¿Qué zapatos trajo? Las mismas pecuecas de siempre. Amén. Pero si usted tiene pecuecas feas es por culpa de su esposo. No es culpa suya. Ahorita vamos a orar por eso. Todo el espíritu de Sacanías. ¡Fuera! Póngale cuidado. Los mismos zapatos, hermano. Ahorita hablamos con su marido, no se preocupe. Si la mujer tiene zapatos, pecuecas feos viejos, eso no es culpa de ella. ¿Es culpa de quién? Del marido que en el altar le prometió que le iba a dar de todo. Oh, no. Otro. Y hable. Mira hacia el piso, por favor. ¿Y qué tiene usted puesto? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Ahí tiene sus zapaticos. Hay unos que sacan llantas y con las llantas diseñan sandalias y andan con eso. Entonces los que andan descalzos. Y unos con unos rotos así en la planta de los zapatos. Y usted por lo menos, yo los veo bien de rins, a todos los veo desde acá. O no sé si todos los que tienen zapatos los hicieron para atrás. Pero yo veo que todos traen unos zapatos. ¿Sabe qué es adoración? Señor, gracias. Gracias por lo que tú me has dado. Tiene hijos buenos, hijos malos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno era bueno, el otro era malo. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y uno era bueno, el otro era malo. Jacob tuvo 12 y casi que todos le salieron malos. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2. ¿Quién dijo 2? Te voy a arrepentir ya. Mire, con la lista de Dios. Mire, escuchen lo siguiente. ¿Cuántos hijos tienes? Usted le da gracias a Dios por sus hijos. Eso es adoración. Es ser agradecido con lo que tenemos. ¿Quiénes tienen un trabajito? Yo tengo un trabajito. Eso es rendir adoración. Reconocer que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Que no es por nosotros ni por nuestras habilidades, sino es por su infinita gracia y por su infinita misericordia. ¿Saben qué es gracia común? La gracia común es la que tiene toda la humanidad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le trajo regalos a la humanidad. ¿Saben algo? A veces uno se come un pedacito de churrasco y le sabe a uno tan rico. O a veces se come un pedacito, una chuleta. Eso es tan rico. A nosotros la comida debería sabernos a Él. Debería sabernos a tierra. Por el pecado que mora en nosotros. Pero Dios nos permite disfrutar todo lo que nos comemos. Y Dios nos permite disfrutar el alimento que Él nos da y nos lo deja disfrutar. Tal vez muchos de ustedes no han comido caviar, pero digan quiénes de ustedes no disfrutaban el arrocito con huevo que les daba su mamá. A mí hasta me hace falta el arrocito con huevo que me da. Y nos lo comíamos con una alegría. Y cuando éramos niños, la semana pasada fui a visitar a un padrastro que yo tuve que lo quise mucho y lo quise harto. Y lo fui a visitar y yo le recordé a él una historia. Le dije, cada vez que a usted le pagaban, llegaban con un pollito a la casa. Y nosotros unas liendritas así chiquiticas. Y nos comíamos ese pollo con un gusto, con una alegría muy grande. ¿Saben qué es adoración? Tener un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. Porque inclusive, como dice el Salmo 103, nos ha dado hasta más de lo que merecemos. Y lo que no merecíamos, eso fue lo que nos dio Dios. Así que eso es rendir adoración. ¿Qué es la casa de Dios? Y uno de los propósitos de la iglesia
Uno de los propósitos de la iglesia es que nosotros rindamos adoración a aquel que vive, que reina, que gobierna por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Por favor, colóquese sobre sus